¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están, queridos hermanos? El Señor les bendiga. Mi nombre es Cristian Montaldi y estamos junto con mi familia sirviendo al Señor en Uruguay ya casi hace unos 13 años. Y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder estar compartiendo con ustedes en esta vigilia y espero en el Señor que pueda ser de tremenda bendición. Agradezco, bueno, a Dios, pero también agradezco al pastor Andrés por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Y bueno, compartimos también, yo estoy pastoreando una iglesia bautista que se llama Ebenecer. Bueno, la iglesia de ustedes, Iglesia Bíblica Bautista Ebenecer, ¿no? Así que somos medios tocayos, como dicen, ¿no? Pero lo importante es no el nombre, sino quién nos une, que nos une Cristo, ¿verdad? Y bueno, en esta noche de oración quiero poder llevarles un poquito a que pensemos y que podamos llevar nuestra oración hacia lo que tiene que ver con la salvación de almas. La palabra de Dios nos llama y nos dice, ¿verdad? Nos insta a que el que gana almas es sabio, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver algunos pasajes y a meditar un poquito acerca de lo que es el tema de la salvación. Importante, sí, poder orar para que Dios levante nuevos obreros, pero nosotros somos esos obreros. Nosotros somos aquellos que Dios quiere usar y que nos mandó a que podamos compartir el Evangelio. Pero vamos a ver un poquito acerca de la oración y vamos a orar y después de eso vamos a ir a la palabra del Señor, ¿sí? Querido Dios, Padre Celestial, Señor, muchísimas gracias, bendito Dios, por estos medios, Señor, y por poder tener la oportunidad, Señor, de, con todos los miles de kilómetros que hay de distancia, Señor, poder estar ahora compartiendo con mis hermanos, Señor, de la iglesia Benecera, allí, Señor, en Perú. Y Padre Celestial, quiero rogarte, bendito Dios, Padre, ellos están empezando una nueva etapa, Señor. Y Padre, gracias porque tanto el pastor Andrés, Señor, como los hermanos, están gozosos, Señor, de lo que tú estás haciendo, Señor, allí en Lima. Y Padre, queremos rogarte para que ahora, Señor, al escuchar y al escudriñar, al examinar tu palabra, Señor, seas tú hablando a nuestros corazones, desafiándonos, Señor, exhortándonos, Señor, para que podamos tomar desafíos, Padre, podamos tomar desafíos que nos lleven, Señor, a cambios que traigan gloria para tu honra, Señor, cambios que perduren, que traigan frutos, Señor. Padre, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, y ella es la que va a hablar a nuestros corazones, la que nos va a guiar a cambios, Señor. Padre, gracias porque ella tiene promesa en sí misma y sabemos que no va a volver vacía. Sabemos que ella es más cortante que espada de dos filos. Gracias, Padre Celestial. Obra en nuestros corazones. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Quiero que veamos allí en Romanos capítulo 9, ¿sí? Vamos a ver algunos pasajes, no todos, pero quiero que veamos allí en Romanos capítulo 9 acerca de lo que era el corazón, ¿sí?, del apóstol Pablo con respecto a lo que en este caso podríamos decir que era su pueblo, su nación, ¿verdad? Y podríamos decir que la primera oración podríamos pensar en enfocarla, ¿sí?, ya que van a estar de vigilia, sería lindo tal vez si alguien puede orar y enfocar en cuanto a nuestros corazones, que nuestros corazones puedan ser sensibles. Saben, a veces andamos tan acelerados, hermanos, andamos tan acelerados y tan preocupados por las cosas terrenales. Yo sé y entiendo y reconozco de que toda esta situación del virus, de la pandemia, nos ha descolocado mucho, ¿sí? Muchas enfermedades, muchos hermanos que han perdido familiares, que están pasando por la situación, tal vez tengan allí mismo en la iglesia personas, hermanos que estén pasando por esa situación. Nosotros venimos saliendo, vamos a decir, 5 familias de nuestra iglesia estuvieron y vienen saliendo gracias al Señor. Algunos la pasaron muy leve, otros han llegado a estar internados, pero gracias al Señor están bien, ¿verdad? Y
sé que toda esta situación muchas veces, vamos a decir así, no nos deja enfocarnos en lo que realmente es importante. ¿Sí? Es importante las almas de las personas. Se siguen muriendo y se siguen yendo al infierno. Y Pablo dice acá, en el capítulo 9, versículo 1, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria y el pacto, ¿sí? Hace una referencia a sus hermanos, pero en cuanto a nacionalidad, no hermanos en Cristo, no hermanos de que por la fe en Cristo Jesús recibir, no se refiere a ese tipo de hermanos, sino a sus hermanos, a sus parientes, a la gente de su nación, a los israelitas, a los judíos. Dice ahí, deseara yo mismo ser anatema. La idea cuál es, si yo pudiera intercambiar mi salvación por la salvación de ellos, lo haría. Si yo supiera que yo siendo maldecido por Dios, ellos van a poder ser salvos, wow. Y uno dice, qué corazón, qué peso que hay en el corazón de este hermano, de Pablo, por los que son de su nación. Y eso es lo que debemos orar, para que podamos tener nosotros ese peso, esa compasión, ¿verdad? Como la que tenía Pablo por aquellos que son nuestros parientes, nuestros familiares. Pueden ser padres, pueden ser hijos, pueden ser tíos, pueden ser abuelos, pueden ser sobrinos, por nuestros parientes, por nuestro barrio. Orá para que Dios ponga un peso por tu barrio, por tu ciudad, por tu país, que ponga un peso en nuestro corazón por los seres humanos. Muchas veces, en vez de entender, ¿verdad?, la condición en la que se encuentran y el peligro, porque se están yendo rumbo al infierno. Cuando me refiero a la condición es, allí en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19, nos habla acerca de cómo está el ser humano, intelectual, emocional y en cuanto a su voluntad. Dice que tiene el intelecto enceguecido, y sabemos que el diablo justamente, envanecido y enceguecido, el diablo justamente busca mantener en tinieblas, enceguecido, al inconverso. Pero también debemos entender de que sus emociones, su corazón está endurecido. A veces nos encontramos con personas que sus corazones están duros y encima que están como enojados con Dios. Pero su voluntad totalmente entregada, dice, a la lascivia para cometer con avidez, o sea, una voluntad que está abandonada al pecado. Y ciertamente esa era la condición en la que estábamos vos y yo también antes de conocer a Cristo, ¿sí? Pero a lo que voy es, oremos para que Dios ponga ese peso y esa carga, esa compasión por aquellos que todavía no le conocen, y empezando obviamente desde nuestra familia. Pero también quiero que vayamos a ver allí, vamos a ir a Colosenses capítulo 4. Tengo anotado también acá un pasaje, si quieren anotarlo, en Efesios capítulo 6 y en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, ¿verdad? Cuando sueltan a Pedro y a Juan, ¿verdad? Y van a donde estaba la iglesia reunida y empiezan a orar y piden para que el Señor les dé denuedo. Sí, mira sus amenazas, dice, pero ahora concédenos ese denuedo, ese valor. En Efesios también Pablo pide, ¿verdad?, para que pueda tener el valor, el denuedo, y que deba hablar como debe hablar, pero vamos a ver en este pasaje de Colosenses capítulo 4, desde el versículo 2, dice así: perseverad en la oración, no es fácil tomar el tiempo para orar. A veces es como que se cree que es para las hermanas más ancianitas, ¿viste? Ah, ellos no pueden hacer otra cosa. Ore, hermana.
Gracias a Dios por esas hermanas, esas guerreras de oración, ¿verdad? Pero no es fácil perseverar en la oración. Generalmente siempre tenemos la tendencia en nuestro orgullo, en querer hacer todo nosotros, ¿sí? Pero la madurez espiritual se ve cuando en realidad vamos dependiendo cada vez más de Dios. En este mundo, madurez se va viendo como independencia, ¿viste? Él ya se independizó, ya se hace cargo de sus gastos, de su comida, de su alquiler, se ve como independencia, madurez. Pero en lo espiritual, a mayor dependencia, mayor madurez. O a mayor madurez, mayor dependencia. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. ¿Sí? En otros pasajes pide para que pueda tener ese fervor, ese denuedo, ese valor, ese ser sagaz, ser osado, ser ágil, esmerado, ser intrépido, ¿sí? Poder compartir con entusiasmo, podríamos decir así. Entender de que tenemos, no sé, por ejemplo, vamos a decir así, la cura, pero hoy pensando, tengo la cura para el COVID y lo voy y lo comparto porque es inagotable, porque ciertamente el Evangelio es así. Pero el COVID, ¿sabes qué? Puede o no matar a una persona, pero el pecado puede sí o sí llevar al infierno a una persona y por toda la eternidad. Entonces, compartirlo con entusiasmo, ¿sí? Con fervor, con denuedo, pero también con claridad, porque dice, para que lo manifieste como debo hablar. Saben, hay un pasaje en 1 Corintios 14, versículo 8, Pablo está ahí hablando con los hermanos de la iglesia de Corintio, tenían un desorden tremendo con el tema de los dones, ¿verdad? Y sobre todo con algunos dones espectaculares, ellos querían, viste, como los más sobresalientes, ¿verdad? Querían el don de lenguas, que creo yo que ya no está vigente, ¿verdad? Pero ese es tema para otro estudio, otro devocional. Pero hablando de eso, en un momento Pablo le dice, ¿verdad? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y quiero que pensemos en ese pasaje con respecto al Evangelio y que podamos orar, sí, para que tengamos la compasión, para que tengamos, vamos a decir así, también la acción de poder compartirlo con entusiasmo, pero que tengamos la claridad, poder compartir el Evangelio con claridad. ¿A qué voy con esto? Sonido incierto. ¿Saben la cantidad de evangelios que andan dando vueltas? La cantidad de evangelios. Pablo le reclamaba a los Gálatas allá. Estoy maravillado, dice, de qué tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no es que haya otro, sino que hay algunos que perturban, que pervierten el evangelio de Cristo. Y ciertamente hoy lo vemos tan clarito, ¿no? Cantidades de sectas que van pervirtiendo el evangelio. Algunas que hasta dicen, bueno, Cristo más nuestra santidad o buenas obras, ¿viste? Es como que la fe en la obra perfecta de Cristo en la cruz no es suficiente, tenés que hacer algo más, porque si no te vas al infierno, ¿viste? Así van pervirtiendo. Por eso necesitamos dar un sonido claro, cierto. La salvación es por la fe en la obra perfecta de Cristo en la cruz. Cristo murió por todos nuestros pecados, derramó toda su sangre, la preciosa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, y al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, y por eso Él murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. La fe, es pues por la fe que tenemos entrada. Es por la fe, no por obras, ¿sí? Es por la obra de Cristo, por la fe en la obra de Cristo. Debemos dar un sonido cierto, claro. Pero también quiero que podamos pensar en esto, en que podamos orar
Allí en Juan capítulo 17, vemos al Señor Jesucristo orando por los que habrían de creer. Y podríamos decir, bueno, oremos para que aquellos que escuchan el Evangelio, que le compartiste un folleto, le enviaste un mensaje, le hablaste cara a cara, ¿sí? Para aquellos que vinieron a la iglesia y escucharon el mensaje, ¿verdad? Para que ellos, esa palabra pueda, vamos a decir así, hallar cabida, ¿sí? Dice allí en Hechos capítulo 17, en el versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces la palabra es predicada, es proclamada, es anunciada. ¿Sí? Oremos para que esa palabra eche raíces, halle cabida. Así como Cristo oraba por los que habían de creer, bueno, oremos nosotros también. Es lo mismo que nos desafía el apóstol Pablo allí en Primera de Timoteo capítulo 2, ¿se acuerdan? Cuando habla acerca de que oremos por los que están en eminencia, por los gobernadores, para que podamos vivir quieto y reposadamente. Y lo voy a leer textualmente. Y dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Y la idea cuál es? Bueno, rueguen, clamen por todos. Está en un contexto de salvación y en el deseo de Dios, que quiere que todos sean salvos. Sabemos, Dios sabe también, en su omnisciencia Él sabe que no todos, ¿sí? En su presciencia Él sabe, en su previo conocimiento Él sabe que no todos van a responder. Él sabe quién sí, quién no. Nosotros no sabemos, ¿sí? No es que creemos que Él haya elegido a unos para sí y otros para no, sino, pero ese es otro tema. La cuestión es, eh, Dios quiere que podamos orar por aquellos a los cuales le ha sido compartida la palabra, por los que van a creer, oraba Cristo, por la palabra de ellos. Y por último, para que Dios nos guíe a entender. Hermanos, cuando uno va a compartirle el Evangelio a una persona, uno no tiene ni la menor idea en qué etapa, en qué tiempo se encuentra esa persona. Eh, Hay personas que, vamos a decir así, pensando en un labrador, en un terreno, ¿verdad? En un campo, ¿verdad? Donde, viste, no sé, el labrador, bueno, tiene que ir pasando por diferentes etapas, donde tal vez, bueno, va aflojando, va quitando las piedras, va arando, va quitando los yuyos, va preparando, ¿verdad?, el campo, va regando, siembra, no sé, va abonando diferentes cosas. Bueno, cuando pensamos en el terreno, en el corazón de la persona, no tenemos ni idea en qué etapa está. Tal vez simplemente le falta nada más, viste, un pequeño empujoncito, ¿sí? Y la persona tal vez ya viene escuchando el Evangelio de hace tiempo, a veces algunos de hace años que vienen escuchando el Evangelio. El apóstol Pablo no se convirtió porque Jesucristo se le apareció en una luz ahí, lo tiró. Él escuchó claramente el Evangelio cuando estaba, ¿se acuerdan? Eh, Aprobando allí Hechos capítulo 7 al final, el 8 al principio, cuando él aprobaba, él consentía en la muerte de Esteban, y Esteban da una predicación impresionante, da toda una predicación del Evangelio y todo un recorrido, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento predica y enseña cómo Cristo era el Mesías y que Él vino a morir. Y debemos entender, por ejemplo, como el ladrón de la cruz, que se convirtió. No, yo creo que Él ya venía escuchando de hace tiempo, hasta que se encuentra con Cristo.
Y debemos orar para que Dios nos ayude a poder comprender y poder, más allá a veces del endurecimiento, del rechazo. Hermanos, si alguno de ustedes se hubiesen encontrado conmigo y me hubiesen predicado, tal vez les hubiese robado. A otros he golpeado. Pero gracias a Dios, por el amor y la misericordia de Dios, y cómo puso vez tras vez personas en mi camino para que me hablaran del Evangelio. De hecho, cuando yo conozco a Cristo, el 5 de diciembre del 98, un tiempo antes, yo vivía con otro muchacho y 3 chicas, alquilábamos una casa bastante grande. Ese lugar era un antro de perdición, ¿verdad? Era drogas, alcohol y un montón de cosas. Pero yo me acuerdo que me fui de ese lugar diciendo, yo quiero tener más libertad para pecar. Y me fui a alquilar un lugar solo. En ese lugar donde yo alquilaba, que era un apartamento que había en el fondo de una casa, tenía salida y compartíamos el patio, vamos a decir, el asador, compartíamos con la familia que vivía adelante. Un día la señora, que en ese momento ella era una italiana, una católica así, grandísima, ¿verdad? Era inmensa ella. Me dice, Cristian, dice, ¿por qué no me das un poquito más de plata? Yo le echo un poquito más de agua a la sopa y cenás con nosotros. A ella no le interesaba alimentarme. Lo que a ella le interesaba era sentarme en la misma mesa con su hija para que su hija me hablara de Cristo. Doña Sara era una católica que entendía de Cristo y gracias a Dios después creyó realmente en Cristo como su único Salvador. Eh, pero doña Sara había visto la transformación que Cristo había hecho en la vida de su hija y sabía que lo podía hacer en la mía. Hermanos, yo desde los 11 años que consumía, en ese momento tenía 21. Y sabes, Patricia, la hija de ella, estuvo casi un mes, casi prácticamente cada noche, predicándome el Evangelio. Durante un mes, cada noche, a veces nos quedábamos 2 o 3 horas hablando. Y no me quedaba hablando con ella porque, bueno, era una muchacha y me interesaba, ¿no? Porque Patricia también era así de grandota también, ¿verdad? No era una cuestión de atracción física, no. Era que Dios me estaba buscando y Dios le estaba usando a ella. Y doy gracias a Dios por la vida de ella y por el amor y la paciencia que me tuvo. Y por la cantidad de personas que ella puso a orar. Y por la cantidad de tiempo que dedicó, porque yo durante esos días hacía miles de preguntas, y no podía entender cómo Dios podía amar a alguien tan porquería como yo. Pero gracias a Dios, de noche, 5 de diciembre del 98, Él me puso contra la espada y la pared. Hubo un pasaje que me acuerdo, me desperté como a las 2 de la mañana y agarré un folleto, un tratado evangelístico, ¿verdad? Que me había regalado ella. Y ese folleto tenía un versículo, entre tantos, ¿verdad? Pero tenía un versículo que fue como bien de Dios, ¿no? Dios poniéndome contra la espada y la pared. Se los voy a leer y con esto termino. Dice así, a ver, creo que era Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dice, a los cielos y a la tierra, yo venía escuchando el Evangelio hacía mucho tiempo ya. Ella me venía predicando con claridad y desafiándome a que yo tenía que tomar una decisión. Y yo, por una excusa u otra, viste, era como que tiraba la pelota para adelante. Y dice,
A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios y atendiendo su voz y siguiéndole a él. ¡Wow! Toma una decisión. No tenemos ni idea, hermanos, en qué tiempo llegamos con el Evangelio. ¿Qué es lo que está viviendo esa persona en su corazón? ¿Qué es lo que está pasando? Oremos para que Dios nos guíe a entender esos procesos y que podamos ser pacientes, que podamos tener esa compasión, que podamos tener ese denuedo, ese fervor, ese entusiasmo, la claridad. Oremos para que esa palabra que compartamos eche raíces. ¿Sí? Hermanos, el Señor les bendiga. Gracias, Pastor Andrés, por la oportunidad. Y bueno, espero poder tener noticias de ustedes. Un abrazo grande. Y si se abren las puertas, ya Dios mediante, tal vez le vamos a visitar por allí. Un abrazo y bendiciones.